hablarles sobre la Guerra Fría y la influencia que tuvo en un país específico. El país que elegimos es Egipto, pero necesitamos saber en sí qué es la Guerra Fría. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Jason, Jason, ¿qué tanto conoces sobre la Guerra Fría o sabes qué es la Guerra Fría? pues lo que entiendo por la Guerra Fría fue un conflicto que hubo entre Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, que fue como seguir de la pelea, pero ya no fue directamente, sino que fue como generando tensión a través de amenazas. Bueno, ¿y qué sabes sobre los países de Medio Oriente que resultaron afectados con este conflicto? Pues, ¿puedes hablarnos algo sobre Egipto? ¿O qué conoces sobre Egipto? ¿Qué sabes? Bueno, lo que sé sobre los países de Medio Oriente fue que Estados Unidos y Rusia tomaron un país o un polo, cada uno en los conflictos que ellos tenían. Entonces hicieron la guerra apoyando a cierto país y a través de ellos entonces se atacaban. Muchas gracias. Buenos días, ¿nos podrías colaborar Buenos días. con una entrevista? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? José Daniel Miranda. Bueno, José Daniel, ¿qué tanto conoces o qué has escuchado sobre la Guerra Fría? Bueno, escuché que principalmente es un conflicto de Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo, URSS, que luego como todos saben, se fragmentó, pero que tuvo una serie de causas, como fue la apropiación nuclear de Estados Unidos de la bomba atómica y el interés de la Unión Soviética de expandir su política comunista. Bueno, y sobre Medio Oriente, los países de Medio Oriente, ¿qué sabes sobre la Guerra Fría y los efectos que causó en esto? ¿Y qué conoces tanto sobre Egipto? Bueno, Egipto, sabemos que Egipto está en África, ¿cierto? Y que su capital es el Cairo. Y que fue un epicentro de este conflicto. Y en ese tiempo tenía el presidente Nasser. Eso más o menos lo que sé de Egipto en ese tiempo. Pero que fue un centro de conflicto en ese tiempo. Ok, muchas gracias. La Guerra Fría fue un acontecimiento que tuvo lugar después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este evento fue algo muy determinante, ya que gracias a esta se dio la formación de lo que es hoy en día la política mundial y algunas políticas domésticas. Fue un enfrentamiento no bélico, pero sí fue algo que se basó mucho en lo económico, político y tecnológico. Este enfrentamiento se dio entre dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, siendo el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y sus aliados y el bloque comunista liderado por Rusia, lo que era llamado antes la Unión Soviética. Esta guerra tuvo impacto en varios países, pero nos centraremos en uno en específico, en este caso Egipto. Pues no hablaremos mucho del Egipto que originalmente estamos acostumbrados como el Egipto de los faraones, sino como el Egipto que se presentó después del siglo XI. Pues Egipto en el siglo XI en adelante ya era visto como una gran sede económica, porque por su posición geográfica, porque limitada con varios mares y unía dos continentes. Su posición geográfica está al noroeste de África y une la parte asiática. Esto lo hace muy tentativo. Ya a finales del siglo XV era más lo que se notaba el origen de los otomanos, pero más que todo por las partes turcas. Y ya en lo que era el siglo XIX finales se pudo dar el control británico, siendo esto un protectorado, y se declaró oficialmente libre, entre comillas, en el año 1922, donde se independizó de Gran Bretaña. Dejó ya de ser una colonia, entre comillas, también, porque esta quedó con la condición de que seguiría siendo un protectorado. Respecto a la economía y política de Egipto, durante la Guerra Fría, podemos decir que pasó de una monarquía a una república. En dicha monarquía, Nasser sería presidente durante los primeros años. Además, el Estado hizo un esfuerzo por redistribuir la riqueza por medio de una reforma agraria, la cual sería incompleta, y la reestructuración económica. Dicha reestructuración se constituyó por la relación sistemática o recuperación de una estructura económica corporativa de varios elementos,
El primero de ellos sería la burocrática, la educación y el sector productivo. La burocrática integró a los nuevos graduados de manera sistemática. El sector productivo fue estipulado a partir de la iniciativa del Estado, por medio de inversión estatal en la economía y la constitución de empresas productivas estatales. Además, hay que mencionar la integración del ejército al sector productivo, con la creación de empresas por parte del ejército. La inversión de este lo convertiría en un cliente privilegiado de algunas empresas, lo que provocó la corporatización sistemática del Estado-nación egipcio. Esto a su vez ocasionó 4 cosas más. La primera es que, puesto que los intereses de las empresas, las universidades y sindicatos estaban ligados directamente al Estado, por dicho carácter corporativista, este pudo cooptar y controlar y tomar un gran poder en estas instituciones y sus líderes. Por ello se pudo limitar la oposición de la sociedad civil al Estado. La segunda era que el ejército se convirtió en una de las instituciones económicas más importantes. Esto explica que su gran influencia política, no solo ante las élites políticas, sino también ante el resto de la sociedad. Este y los elementos siguientes son importantes en la actualidad, pues, como se ha evidenciado desde 2011 con la primavera árabe egipcia, la transición política es impensable sin el permiso del ejército. La tercera es que el Estado se convirtió en uno de los principales proveedores de trabajo. Esto hizo que la burocracia egipcia creciera en demasía, mucho. También ocasionó que la legitimación del Estado dependiera en gran medida de este papel de proveedor. Al intentar dejar de serlo con las reformas de apertura en los años 70, creó resentimiento popular. Y la cuarta es que, puesto que la mayoría de las instituciones que normalmente se integran a la oposición organizada dentro de la sociedad civil, los sindicatos, universidades, estaba cooptada por el Estado corporativista, los partidos de oposición no pudieron enlazarse efectivamente con esta. Tuvieron pocas opciones: o aceptaron su corporatización política del sistema, o perdieron posibilidades de enlazarse con estas organizaciones y con las bases de la sociedad. Dicho proceso se consolidó con, primero, la representación a partidos de izquierda, comunistas y socialistas que no se integraron a la élite gobernante desde los 70 en el periodo de Nasser. Segundo, la representación sistemática de lo que restaba de la izquierda, principalmente nasseristas, durante la apertura del sucesor de Nasser, Anwar as-Sadat. En resumen, dicho carácter corporativo permitió al Estado egipcio conseguir la legitimidad popular y Nasser se convertiría en uno de los héroes indiscutibles ante la sociedad egipcia, esto gracias a sus políticas. Ahora bien, se va a explicar cómo ha sido política y económicamente Egipto después del periodo de la Guerra Fría. Para empezar, las decisiones económicas tomadas por Egipto después de la Guerra Fría pueden resultar como consecuencias a los fenómenos provocados en las décadas anteriores. Tenemos que en los años 90 Egipto sufre un estancamiento económico combinado con un crecimiento demográfico. Como consecuencia a esto se presiona el mercado de trabajo y los servicios sociales de educación, salud y protección social. A inicio de la primera década del siglo XXI continuaban las dificultades económicas, con crecimientos anuales del Producto Interno Bruto de solo el 3% en promedio. A partir de 2006, este crecimiento anual fue superior, de 7.9%, por lo que se hablaba de un posible resurgimiento económico. Sin embargo, este crecimiento impresionante no era suficiente para compensar ni el crecimiento de la población en edad productiva ni la balanza comercial. Egipto continuaba teniendo un déficit comercial y además presupuestario. Y aparte de esto, el crecimiento económico no estaba dándose de manera igualitaria, sino que incrementaba la desigualdad económica entre las partes más ricas del país y las más pobres. El Estado buscó entonces reformar más la economía con la privatización de varias empresas estatales y la
estructuración financiera y legal para atraer. Los efectos en la economía de los egipcios aún no eran palpables a inicio del 2011. El desempleo era del 20%, acentuado además entre los jóvenes graduados. De manera muy resumida, durante los años 90 la economía egipcia estaba sufriendo un estancamiento del que no se pudo librar, a pesar del cambio de algunos aspectos, ni para el 2011 ni hasta la actualidad, a pesar de los esfuerzos por estimular la economía.